Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paulo Antunes y soy director para México, Centro y Norteamérica de la empresa portuguesa Ashford Global. Antes de nada, le queremos agradecer su participación en este webinar relacionado al tema de la eficiencia agronómica de la utilización de consorcios microbianos en la agricultura. Mi compañero Pedro Sebastián, director técnico mundial de la empresa, persona con amplia experiencia en el tema, les dará la plática. Seguramente se les dará muy interesante. Ashford Global es una multinacional de origen portuguesa con reconocida experiencia en el sector. Somos conocidos por tener soluciones innovadoras que permiten a los agricultores producir más, con más calidad, siempre con una preocupación y respeto ambiental elevado. En nuestra empresa producimos 3 líneas de productos innovadoras que nos permiten acompañar el agricultor en todo el ciclo cultural, desde la mejora del microbioma del suelo hasta el desarrollo final del fruto. Este tipo de soluciones innovadoras permiten afrontar diferentes realidades agronómicas que tenemos en los diversos países donde trabajamos, siempre con la finalidad de tener una elevada productividad con un respeto y preocupación ambiental. Las 3 líneas de productos son biofertilizantes, donde tenemos los consorcios bacterianos y los hongos benéficos, que nos permiten tener una acción fitohormonal y bioestimulante. Biocontrol, compuesta por aceites vegetales, oligosacáridos y extractos botánicos, que nos permiten una prevención y control de enfermedades e insectos, siempre con respecto a la fauna auxiliar. Y por último, tenemos los bioestimulantes, que están compuestos por extractos vegetales y microorganismos que nos permiten mejorar la asimilación y translocación de los nutrientes en la planta, aparte de lograr inducir la resistencia sistémica adquirida, normalmente llamada SAR, con su efecto elicitor en las plantas. Este amplio y completo catálogo de soluciones nos permite hoy por hoy estar en más de 25 países, 4 continentes, apoyados por más de 30 técnicos especializados que día con día visitan nuestros agricultores confiando en nuestras soluciones. Somos una empresa que apuesta de manera contundente en la investigación y desarrollo, pues creemos que la solución pasa por un proceso de validación científica, considerando todas las variables bióticas y abióticas, simulando las condiciones más difíciles o adversas en el campo, porque le recordamos que trabajamos en muchos climas, muchas condiciones edáficas, por ende tenemos que estar preparados para hacer frente a todos estos parámetros. En el año de 2020 y en lo que va de 2021, hemos invertido más de 2 millones de euros en investigación y desarrollo. Hemos realizado más de 100 estudios avalados por organismos certificados internacionalmente y tenemos en marcha 7 protocolos con universidades y centros de investigación de prestigio mundial. En Ashford Global, una de nuestras principales vinculaciones es con la Facultad de Ciencias de la Universidad de Lisboa. Con ellos hemos desarrollado muchas de nuestras tecnologías. Una de ellas es la tecnología KeyPlant ITM, donde buscamos complejos naturales más ligeros para asociar a los macro y micronutrientes que pretendemos que sean translocados en la planta. Otro de los principales proyectos, del cual hablaremos más adelante, que nos ha permitido salir al mercado con biofertilizantes innovadores, son la selección de los microorganismos que componen los biofertilizantes que están presentes en nuestro catálogo. Ese portafolio, hoy por hoy, podemos considerar que es único en Europa y fue el primero a obtener un registro convalidado en la Unión Europea. El área de biofertilización es de extrema importancia para Ashford Global. Como ustedes saben, hay una política mundial de reducción de la fertilización edáfica en los cultivos para lograr reducir la contaminación ambiental, por ejemplo, de mantos acuíferos. Otra área bastante importante en nuestra empresa son los registros y certificaciones, que nos permiten
formalizar e institucionalizar nuestra empresa a nivel mundial. Les puedo compartir que hoy por hoy tenemos registros en más de 15 países, avalados por sus respectivos ministerios de Agricultura. Tenemos más de 40 productos certificados como ecológicos orgánicos en certificadores como SoyCert o OMRI. Y disponemos de un ISO 9001 que valida nuestros procesos en planta. Por último, me despido. Les quiero agradecer una vez más la participación en este webinar y reiterar nuestro compromiso como Ashford Global de apoyarlos en buscar soluciones eficaces que permitan aumentar sus producciones con calidad y respeto al medio ambiente. Los dejo con Pedro y muchas gracias por sus atenciones. Estaremos siempre a la orden para servirlos. Ashford Global es una empresa especializada en biotecnología. Nos centramos en el desarrollo de nuevas moléculas orgánicas de origen natural y recientemente hemos invertido en la creación de biofertilizantes a base de microorganismos. El objetivo principal es ayudar a los agricultores a aumentar la producción con calidad y preocupación ambiental, por lo que siempre decimos que desarrollamos nuestra tecnología con los pies bien asentados en el suelo. En el área de la biotecnología, Ashford Global colabora con los agricultores para lograr una agricultura más sostenible a través de una producción de alto rendimiento. El objetivo de este proyecto es producir biofertilizantes. Los biofertilizantes tienen la ventaja de utilizar microorganismos que permiten un uso más eficiente de los recursos y el aumento de la productividad con cantidades menores de fertilizantes químicos sintéticos y, por lo tanto, contribuyen a un mejor uso de los recursos, tanto en cuanto a la biosfera como a los propios productores. Esto tiene implicaciones ambientales, ya que al utilizar menos fertilizante, producimos un impacto menor sobre la atmósfera, el suelo y el agua, y por lo tanto, un medio ambiente de mayor calidad. Otro aspecto es el uso de microorganismos como unidades que fomentan las defensas de las plantas contra las bacterias y los hongos, e incluso contra los agentes abióticos como la sequía, las temperaturas extremas y otros efectos ambientales adversos. Con ustedes, el maestro en ciencias Pedro Sebastião de Ashford Global. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de fertilización vegetal orientada a productos innovadores, biológicos y de residuo cero. Es director técnico de Ashford Global. Es responsable en operaciones técnico-comerciales y otras funciones. Tiene una maestría en gestión agroambiental de suelos y residuos orgánicos por la Escuela Superior Agraria de Castelo Branco en Portugal. Él participa con esta conferencia. Hola a todos, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer vuestra presencia y también felicitar a Capacidad Agro la iniciativa, ¿no? Bueno, compartiré mi tela, mi pantalla. Vamos a ver. Bueno, espero que se esté viendo mi pantalla, mi tela, y empezaré así mi presentación. Bueno, en primer lugar, pues hablar un poco de todo, de la base de todo que es el suelo, ¿no? Y bueno, y decir o preguntar si lo que muchas veces uno piensa que el suelo
será solo tierras, será solo una parte física o química. No, el suelo tiene una parte biológica que es muy importante en la agricultura y que hay que tener en cuenta, ¿no? En un metro cuadrado de suelo hay una gran cantidad de especies, miles de especies microbianas y también centenas de especies de invertebrados, ¿no? Hay o debería haber, porque desafortunadamente en la agricultura intensiva muchas veces la cantidad de vida que hay en los suelos está bastante abajo de lo deseable, ¿no? Hay esta frase emblemática que en un gramo de tierra sana, de suelo sano, la masa microbiana debería ser el equivalente o superior a toda la población del planeta Tierra, ¿no? A mí me gusta mucho enseñar esta diapositiva porque es un estudio científico donde dice que en un gramo de suelo debería haber algo como 1.600 kilómetros de DNA, lo que nos hace tener una perspectiva de la variabilidad y la cantidad de vida que hay en los suelos, ¿no? Bueno, desafortunadamente, como he dicho, en la agricultura moderna, en vez de las 10, 15, 20 toneladas por hectárea de microbios que un suelo sano debería tener, la verdad es que nos encontramos muchísimo menos, ¿no? Bueno, también me gustaría llamar la atención al hecho de que un 40 o un 50% de los fotoasimilados, de los fotosintetizados que las plantas producen en su comida, la planta no lo utiliza en sí misma. La planta la exuda por las raíces y lo hace para alimentar una cantidad de microbios que hay a su alrededor y que necesitan esta comida, ¿no? Y con eso se establece una comunidad, o que se suele llamar rizosfera, donde se ve que la concentración de microbios llega a ser 10, 15 veces mayor o más concentrada que en el restante suelo, ¿no? Eso existe por una razón, ¿no? La razón es que ambos necesitan uno del otro, ¿no? El microbioma, la comunidad microbiana y la planta. La planta da alimento y los microbios, por su vez, le disponibilizan más nutrientes y también la protegen de patógenos. Bueno, muchas veces tenemos la tendencia a considerar el suelo y a clasificar o evaluar un suelo solo por sus propiedades físicas o químicas, pero hay que tener o se debe tener en cuenta también esta realidad o esta fase microbiana, ¿no? De vida microbiana. Es muy importante, ¿no? Pensar en esto. Hoy por hoy es más fácil, incluso no demasiado caro, poder hacer analíticas de la vida microbiana que tenemos en el suelo, ¿no? Por ejemplo, este ejemplo es un boletín de analítica donde se pudo o se puede observar la cantidad de bacterias que hay en el suelo, la cantidad de hongos que hay en el suelo, ver qué balance tiene entre uno y otro, y también a lo largo del tiempo cómo va evolucionando la vida microbiana de nuestros suelos, ¿no? Bueno, también desafortunadamente vivimos un periodo donde los cambios climáticos nos están trayendo muchos problemas, ¿no? Y con eso no solo los cultivos sufren, pero también el planeta en sí sufre y sufre bastante, ¿no? Y eso nos trae situaciones que nos obliga a pensar muy bien la agricultura que tenemos y las prácticas que estamos haciendo, ¿no? Este es un caso dramático y un caso ejemplar de mi realidad en Europa, ¿no? Se trata de España, el sur de España, la zona de Murcia, que es la zona más importante hablando en términos agrícolas en España, y donde, pues, en el mar Mediterráneo que baña la región, hay una pequeña parte de este mar que es llamada el Mar Menor, que es muy turístico y muy bonito, pero la agricultura intensiva de las últimas décadas, asociado a los cambios climáticos, estos fenómenos de gota fría, hicieron con que pues, la polución en los últimos años
crecer de tal manera que ha destruido la vida marina del Mar Menor, de esta parte del Mar Menor. Y eso trajo graves problemas a nivel económico y ambiental, por supuesto, y hace con que el paradigma de las fertilizaciones, de las prácticas agrícolas, haya cambiado mucho, ¿no? Entonces, esto y otros fenómenos de estos han hecho que en Europa haya una presión grande para reducirse al insumo de los abonos convencionales, ¿no? Pero bueno, no solo en Europa, también en América Latina, en el Caribe, como este relator de FAO habla, también los fenómenos de los cambios climáticos están haciendo daño, ¿no? En este relatorio, por ejemplo, se habla que en esta región 20% o más del 20% de los suelos van a quedar áridos, ¿no? Viendo comprometido su potencial productivo, ¿no? Y a título de ejemplo, hablan que un cultivo como el maíz verá a mediados de este ciclo, aunque con toda la evolución que pueda haber en variedades, a nivel genético, incluso prácticas, pero se verá su capacidad productiva reducida a un 10%, ¿no? Es algo que al día de hoy nos tiene que hacer pensar y buscar alternativas a lo que estamos haciendo, que por un lado sean más efectivas, pero también más sustentables en el futuro. En esta problemática ambiental y también económica, al día de hoy, el fósforo toma un papel muy importante, ¿no? Es el nutriente, el elemento más caro de los fertilizantes. Y también es dado muchas veces como ejemplo de la paradoja que hay, ¿no? Es a la vez un elemento que está muy diseminado por todo el planeta, pero en el suelo, aunque haya mucho fósforo, muchísimas veces el fósforo es poco para alimentar las plantas de una manera que es necesaria para producir buenas cantidades. Entonces nos tiene que hacer pensar en primer lugar, optimizar la utilización del fósforo disponible. Por otro lado, crear maneras de disponibilizar mucho del fósforo que estando en el suelo no está disponible para las plantas. Y en eso los microorganismos, que es de eso que se trata la charla de hoy, nos pueden ayudar, ¿no? Bueno, dentro de los microorganismos que nos pueden ayudar a conseguir mayor disponibilidad de nutrientes para las plantas, quizás el principal que nos venga a memoria sean las micorrizas, ¿no? En este caso, el caso que voy a hablar yo, las endomicorrizas no arbusculares, ¿no? O sea, el tipo de micorriza que está más presente en la mayoría de las especies utilizadas en la agricultura. Bueno, ¿esto qué es una micorriza? Una micorriza es una parcería, una simbiosis entre la planta y un hongo, donde el hongo infecta la planta y en determinado momento se establece una parcería, ¿no? La planta le da comida, le da azúcares y la hifa del hongo, del micelio, va a explorar el suelo de una manera mucho más eficaz que el propio sistema radicular, ¿no? Hay que tener en cuenta que las plantas absorben el agua y los nutrientes por unas pequeñas raíces, normalmente designados pelos radiculares, que tienen una vida muy corta, son estructuras muy sensibles, ¿no? En un vegetal, en una tomatera, un pepino, pueden durar 4 o 5 días, en un olivo, un cítrico, un manzano, pueden durar 10 o 12 días, ¿no? Entonces, la hifa del hongo micorrícico es algo mucho más resiliente en el tiempo y también contra los estreses y contra situaciones adversas, ¿no? Bueno, ventajas de la micorrización es, por supuesto, la mayor disponibilidad y captura de nutrientes, ¿no? Algo muy, muy importante es eso, las relaciones hídricas entre el suelo y la planta, ¿no? Con eso la planta ve mejorada su capacidad de resistir a los estreses ambientales. También algo muy importante y que cada vez hay que tener más en cuenta es el hecho de que la planta ya está infectada por un hongo bueno, benéfico. La planta dispara su sistema inmunitario, pero este hongo, al ocupar el espacio alrededor de la raíz, también protege a la planta de la invasión de ciertos patógenos, ¿no?
Algo también muy asociado a las micorrizas es en las plantaciones nuevas la alta tasa de supervivencia, de suceso de las plantaciones o de los cultivos trasplantados, ¿no? Pero las micorrizas no son solo benéficas para la planta, también son muy importantes para el suelo, ¿no? Para ayudar a conseguir una buena estructura y a mantener esa estructura, ¿no? De manera que las plantas tengan buenas condiciones de supervivir, de crecer y de producir, ¿no? Uno de los efectos más espectaculares de las micorrizas en el suelo es la capacidad que tienen en mejorar la capacidad de almacenar agua en los suelos, ¿no? Bueno, este es un esquema un poco que nos enseña eso, o sea, la acción de las hifas en los constituyentes, los agregados, permitiendo que los agregados tengan forma y que se creen micro y macroporos, ¿no? Bueno, la diapositiva esta es un poco para hacer la referencia de que la micorriza, existiendo, interfiere mucho en la cantidad y también la calidad de los exudados de la planta, ¿no? Y eso, por su vez, va a influenciar mucho la vida microbiana de la rizosfera. Esto también es un efecto de retroalimentación. Los microorganismos, por su vez, también influyen mucho en las tasas de micorrización existentes en las plantas. Y es muy importante tener este concepto de comunidad, ¿no? de equilibrio y de relaciones sinérgicas y simbióticas que hay entre planta y microorganismos en un global. Otro factor también importante es que muchas veces los cambios en la fertilidad del suelo pueden afectar la rizosfera y también la micorrización existente, ¿no? Bueno, ejemplo de eso son las fertilizaciones excesivas, que en nitrógeno, que en fósforo, que no van a ayudar demasiado a los cultivos, pero perjudican o pueden perjudicar gravemente la vida microbiana del suelo. Bueno, con respecto a las micorrizas, Asphalt Global se ha decidido a la hora de trabajar con este tipo de microorganismos por un hongo que es el Rhizophagus irregulares, que bueno, anteriormente era conocido como el Glomus interradices, porque es será quizás el hongo micorrícico más estudiado de todos, es muy ubicuo, está presente en casi todo el planeta, tiene una gran capacidad de micorrizar la mayoría de las especies que se utilizan con interés comercial en la agricultura moderna, y también es un hongo que ayuda o que trae ventajas a la hora de producirlo, de trabajarlo y multiplicarlo, de manera a conseguir producir biofertilizantes, ¿no? Y es muy eficaz cuanto una vez más, a infectar, a micorrizar las plantas y a darles la resistencia a los estreses abióticos, además de movilizar mucha agua y muchos nutrientes. Bueno, con respecto a las micorrizas, Asphalt intenta innovar como en todo lo que Asphalt hace. Innovación es algo que nos preocupa, ser diferentes con soluciones nuevas. En el tema de las micorrizas, una vez que el hongo fue fácil decidir y es un hongo, como he dicho, de los más estudiados y quizás también de los más utilizados, hemos decidido innovar por el tema de los carriers, ¿no? Estos microorganismos son algo que no se ve, algo que necesita ser manipulado, comprado, llevado a casa, aplicado al suelo, y entonces todos los productos a base de microorganismos, gran parte de su composición es un carrier. Normalmente se utilizan carriers inertes, ¿no? En Asphalt lo que nos hemos decidido fue buscar carriers que fueran a la vez también bioestimulantes, ¿no? Y para eso hemos creado dos tipos de carriers para las micorrizas. Uno a base de ácidos húmicos, donde utilizamos leonardita y un surfactante, de manera que vía riego se consiga hacer llegar los esporos a una profundidad suficiente, de manera que las esporas de la micorriza o del hongo micorrícico entre en contacto con los exudados de la planta y permita que la micorrización acontezca. Y otro carrier que
que permite tener otro producto es usar una base de estiércol vermicompostado enriquecido con extracto de algas, con ascofilo nodoso, y en este caso lo hicimos en la forma de tableta para permitir una aplicación fácil y rápida en el de plantación. Me gustaría enseñaros algunos ejemplos con la utilización de este tipo de hongos micorrízicos. Y bueno, os hablaré de este ensayo en Fresón, donde se ha testado el consorcio este micorrícico con ácidos húmicos a 3 dosis distintas, utilizando 400.000 esporas por hectárea en un tratamiento, 800.000 esporas en otro y 1,2 millones de esporas por hectárea en el tercero modalidad, ¿no? Bueno, hemos evaluado el tamaño de la raíz, la producción, por supuesto, que es lo que siempre más interesa al agricultor, y también para un poco consolidar los resultados, una analítica de nutrientes de las hojas, ¿no? Bueno, los momentos de la aplicación ha sido, vía, como he dicho, vía riego, a los 10 días después del trasplante. Bueno, cuanto al tamaño de la raíz, hemos visto que en las 2 mediciones hechas, pues las plantas tratadas con las micorrizas han presentado un tamaño de raíz mayor en relación al testigo, donde se notó también un cierto efecto dosis, ¿no? A dosis mayores tuvimos mayor comprimento de la raíz. Bueno, la producción también lo mismo efecto dosis, ¿no? A una dosis mayor de esporas por hectárea hemos obtenido una producción en kilos mayor. Muy interesante, porque el cultivo de fresón es un cultivo muy intenso, donde controlamos mucho las necesidades de las plantas, donde fertilizamos incluso varias veces al día, forneciendo todos los nutrientes, pero es impresionante la tasa de suceso en términos de producción en este tipo de cultivo cada vez que utilizamos micorrizas, ¿no? Se ve que la planta, para llegar a todo su potencial productivo, necesita una ayuda, necesita tener un sistema radicular mucho más fuerte de lo que sería en el caso de un suelo muy laborado y por eso más pobre en vida microbiana. Bueno, un poco como he dicho, para consolidar esta información, las analíticas de las hojas nos han enseñado eso mismo. Las plantas micorrizadas han presentado unos contenidos de nitrógeno bastante más altos que las plantas testigo, ¿no? Cuanto al fósforo, también, si bien que los incrementos no sean tan notables como el nitrógeno o el potasio, ¿no? Yo creo que tanto el nitrógeno como el potasio son más altos, también mucho por la cantidad de agua que entra en la planta, y eso hace con que más nitrógeno y más potasio lleguen a las hojas y a los frutos. Bueno, el calcio, que también es algo muy importante para la calidad de la fruta y para la vida post cosecha, también vemos un efecto positivo de la micorrización en el contenido del calcio en las hojas. Bueno, hablando o pasando para otro ensayo, un ensayo que me gustaría también enseñaros es un ensayo en tomate donde se ha testado la productividad del cultivo en las primeras 3 cosechas, ¿no? Hemos visto, la dosis aquí utilizada fue 50 esporas por planta, y hemos visto que la producción se ha incrementado en un 12%, lo que es bastante considerable. Pero no solo cantidad interesa, también interesa mucho la calidad. Muchas veces es eso, los consorcios microbianos no solo nos traen mayores cantidades de producción, pero más importante que eso, una calidad más de la producción, ¿no? Entonces podemos ver que cuanto al número de frutos, hemos incrementado un 3% con respecto al testigo, pero los calibres sí hemos mejorado un 7%, lo que es muy interesante. Más calibre, más precio, ¿no? Y eso es interesante de comprobar.
Bueno, pasando y continuando con los ensayos, enseñar un ensayo también hecho en México durante este año. Y aquí hemos probado este inóculo en el cultivo del pepino, ¿no? Y uno de los parámetros evaluados fue el volumen de la raíz, ¿no? En este ensayo se testaron 3 dosis, 400.000 esporas por hectárea, 600.000 esporas por hectárea y 800.000 esporas por hectárea. Y hemos visto que en las 3 modalidades hay diferencias significativas comparado con el testigo. Y también se nota un efecto dosis, ¿no? A más dosis, mejor resultado con respecto al sistema radicular. Bueno, cuanto a la planta y a la producción, el número de frutos también se ha visto diferencias significativas, ¿no? Lo mismo con respecto a los parámetros de calidad del fruto, ¿no? En cuanto al diámetro, las diferencias de diámetro en los frutos de las plantas tratadas son bastante diferentes comparado con las plantas testigo, ¿no? No solo el diámetro ha sido visto, pero también la longitud del fruto se ha analizado y se ha visto, por lo menos en las 2 dosis más altas, que hay diferencias estadísticamente significativas, ¿no? Bueno, una vez más, desde el punto de vista del agricultor, el más interesante sería el acréscimo de producción obtenido, ¿no? Que es muy significativo, ¿no? Y también se nota un cierto efecto dosis, ¿no? Una dosis mayor, más rendimiento. Bueno, no solo en vegetales las micorrizas son muy interesantes. El tema de frutales, de árboles, son muy interesantes, ¿no? Es el mejor seguro de una nueva plantación, yo creo, es micorrizar, poner un inóculo de hongo micorrízico en la plantación, ¿no? No solo por la tasa de supervivencia, pero también porque sabemos que los árboles entrarán en producción más temprano y las producciones de los primeros años serán mucho más elevadas y de mayor calidad, ¿no? Ashford Global tiene en la Estación Nacional de Fruticultura en Portugal un ensayo de varios biofertilizantes en el cultivo de manzano y, bueno, algo que se ha podido ver desde el inicio es la influencia de las micorrizas en los árboles, ¿no? Cuanto al sistema radicular, realmente, cuanto a la área del sistema radicular, al peso de las raíces, no se ven muchas diferencias con respecto al testigo. Sí se ven el número de raíces principales. Yo creo que podrá estar asociado mucho al hecho de que las hifas de la micorriza sustituyen gran parte de raíces secundarias de los polos radiculares, ¿no? Pero las plantas se van formando y el número de raíces principales sí que se nota una diferencia. También sí se nota diferencia en la parte aérea del árbol, ¿no? Que es la longitud del tronco, que el peso medio de las ramas, son mayores o se han visto mayores, ¿no? En los años siguientes también se ha visto mucho en la ramificación de los ramos. Bueno, pasando ahora también a los consorcios microbianos propiamente dichos, me gustaría empezar por esto. O sea, la idea o la definición de consorcio es la utilización conjunta de más de un microorganismo, de manera a conseguir un efecto de sinergia, si posible, y con esos resultados superiores a los obtenidos si utilizáramos isoladamente cada microorganismo. Esto hay que tener criterio a la hora de elegir la combinación de los microorganismos. Cuando se trata de consorcios microbianos, muchas veces tener más microbios no es mejor. Hay que tener cuidado y bueno, yo hablaré ahora enseguida un poco de la experiencia de Ashford Global en este tema, ¿no? Bueno, el consorcio número 1, por así decirlo, el consorcio que quiero hablar, es un consorcio a base de bacilos y de pseudomonas, ¿no? Y el objetivo de este consorcio es, en el suelo, intentar mejorar la disponibilidad de los nutrientes, permitiendo un mejor crecimiento con más vigor, que se traduzca en más producción de las plantas.
Bueno, los microorganismos utilizados en este consorcio son un Bacillus megatherium, que es un fuerte solubilizador de fósforo, también movilizador de potasio y con la capacidad de producir fitohormonas, en particular el ácido dolacético, ¿no? Que a su vez promueve el sistema radicular y permite a la planta también ultrapasar ciertos estreses abióticos que se pueden presentar durante el ciclo. Parte del Bacillus megatherium también tenemos dos pseudomonas, ¿no? Una fluorescens y una pseudomonas pútida. Tal como el Bacillus megatherium, estas bacterias solubilizan mucho fósforo, ¿no? Y otros elementos que estén conectados, interligados, bloqueados conjuntamente con el fósforo, como el zinc, como el hierro, como el manganeso. Otra cosa también muy importante es la capacidad, que del Bacillus, pero principalmente las pseudomonas, de proteger la planta contra patógenos, ¿no? Es conocida y reconocida la capacidad que estas bacterias tienen de producir antibióticos muy efectivos contra los patógenos y por eso mismo, aunque el objetivo del consorcio no sea el biocontrol, sea más la parte de nutrición y y bioestimulante, por así decir, esto es algo que no podemos dejar de lado, ¿no? Hay que tener en cuenta que utilizando este tipo de productos o de consorcios vamos a tener una protección de la planta mucho más eficaz, ¿no? Bueno, hablando una vez más también de ensayos, bueno, quería enseñaros o comentaros que, bueno, en 6 años, Asper Global, con este consorcio, hizo 9 ensayos certificados, ¿no? Y cuanto a los incrementos de producción, porque de eso se trata, y en 9, la mayoría de ellos, hubo una reducción de un 25 o un 30% del abonado convencional, el promedio en incremento de productividad es de un 15% y de una forma muy consistente, ¿no? Además digo, no es solo producir lo mismo o más ahorrando en abono convencional, pero también producir en más calidad. Por ejemplo, en este mismo ensayo hemos podido verificar que en las primeras cosechas las diferencias entre las plantas tratadas y el testigo han sido mayores en temas de producción que después las posteriores, ¿no? O sea, esto es algo muy interesante que normalmente los consorcios microbianos de este tipo permiten. El hecho de haber más disponibilidad de fósforo también trae conjuntamente una precocidad y también una capacidad de llegar al pico de producción antes de que las plantas que no son tratadas. Eso es muy interesante desde el punto de vista financiero, monetario, porque normalmente los primeros frutos, las primeras cosechas son más bien pagadas. Bueno, algo también que desafortunadamente a los días de hoy es una realidad que hay que tener en cuenta son las restricciones en agua. No solo la mala calidad del agua, pero muchas veces la falta mismo de agua, ¿no? Y es interesante que la utilización de estos consorcios nos permiten en situaciones de restricción de agua que las plantas aguanten mejor ese estrés, ¿no? Esto es un ensayo en Calabacita donde hemos hecho una restricción de 1/3 del agua de riego, ¿no? Hemos hecho una reducción de 30% y, bueno, testando con los parámetros asociados a estrés, por ejemplo, el SPAD, ¿no? Que mide la actividad o es un indicador de la actividad fotosintética de la planta, hemos visto que las plantas tratadas con el consorcio han tenido un desempeño muy similar a las plantas sin restricciones de agua, ¿no? Lo mismo en el índice de fluorescencia también hemos visto que las plantas tratadas con el consorcio han tenido un comportamiento muy similar a las plantas que no han tenido restricción, ¿no? En ambos casos, el testigo con restricción de agua presentó indicadores más bajos. Bueno, y eso se ha refletido también en la producción, ¿no? Hemos visto que las plantas tratadas con el consorcio han tenido una producción idéntica, similar al testigo, donde no hubo restricción de agua.
Y la restricción de agua se hizo sentir en el testigo, porque la producción bajó un 13% en este ensayo. Bueno, hablando o enseñando también un ensayo hecho una vez más en México también durante este año, este mismo consorcio en pepino nos ha demostrado al nivel de la raíz que las plantas tratadas con el consorcio han presentado un volumen de raíz estadísticamente diferente del testigo, ¿no? Lo mismo cuanto al número de frutos, o sea, las 3 dosis testadas, los 3 litros por hectárea, 4,5 litros por hectárea y 6 litros, también han demostrado, han resultado en diferencias significativas con respecto a las plantas no tratadas. Bueno, parámetros de calidad, como pueden ser el diámetro del fruto, también hemos visto que hay diferencias, ¿no? Y lo mismo cuanto a la longitud del fruto. Bueno, una vez más, falta el más importante, ¿no? Desde el punto de vista del agricultor, ¿no? Que es la producción, el número de kilos o toneladas por hectárea. Y hemos podido ver que en las 3 modalidades las diferencias son significativas, ¿no? Bueno, ahora me gustaría hablar también de otro consorcio que trabajamos bastante desde hace años, donde hemos incorporado otra bacteria, es una bacteria también muy conocida, muy estudiada, que es el Azospirillum brasiliensis, y que es muy conocida por su capacidad de fijar nitrógeno y fornecer nitrógeno de forma uniforme a las plantas. Nosotros no ha sido el principal, o sea, es el principal factor, el hecho de considerar interesante esta bacteria. Nos interesó mucho más su capacidad de producir también auxinas, el ácido acético, de manera a estimular, a potenciar el sistema radicular, ¿no? Y con eso, pues incrementarmos la absorción de agua y nutrientes de los cultivos. Lo mismo, durante el ciclo, cuando hay estrés y la planta, su balance hormonal tiende a bajar las auxinas, las gibberelinas y a subir los niveles de etileno, pues una fuerte población microbiana puede ayudar a ese balance hormonal a estar más dentro de lo que pretendemos nosotros y que la planta no pare. Bueno, entonces hemos desarrollado un consorcio que aquí le vamos a llamar consorcio número 2, donde utilizamos el Azospirillum brasiliensis, también el Bacillus megatherium, que ya hemos visto en el otro consorcio, y una levedura, la Saccharomyces, que también es muy conocida y estudiada por su capacidad de estimular la vida en el suelo, ¿no? Su capacidad de producir vitaminas, fitohormonas y ayudar también mucho lo que puede ser la planta a ultrapasar situaciones de estrés abióticos. Bueno, una vez más, o sea, el fresón es un cultivo muy interesante para poner a prueba este tipo de soluciones, ¿no? El fresón es una planta, aunque pequeña, muy intensa en su producción, en su labor, ¿no? Hemos testado en fresón, pues, 3 dosis del consorcio y hemos evaluado también el comportamiento de la raíz, la producción en 5 cosechas y una analítica de hojas para ayudarnos a entender los resultados. Bueno, cuanto a los momentos de aplicación, la aplicación a estas dosis fueron divididas en 2 aplicaciones, una a los 10 días, o la primera a los 10 días después de la transplantación, y la segunda 15 días, 2 semanas después de la primera. Bueno, cuanto a la producción, los resultados son muy interesantes, ¿no? Hay claramente un efecto dosis y hemos tenido incrementos desde un 15% hasta un 40% en las primeras 5 cosechas a la dosis más alta. Cuanto a la analítica de las hojas, nos ha permitido ver que eran los niveles de nitrógeno, pero también de fósforo, han subido, ¿no? En este caso,
como en otros, pero aquí se hizo un análisis estadística distinta. Hemos hecho una analítica ionómica de la planta, ¿no? O sea, hemos analizado casi 30 elementos distintos o nutrientes diferentes en la planta, ¿no? Y hemos visto las diferencias. Pero, cruzando los datos de las plantas tratadas, hemos podido llegar a la conclusión de que con el incremento de dosis, la uniformidad cuanto a la composición de nutrientes de las plantas iba mejorando. A dosis más altas, la composición nutricional de las plantas era más uniforme, más homogénea, ¿no? El testigo, la composición era muy dispersa entre plantas, con la acción del efecto o con la acción del consorcio microbiano, fuimos uniformizando la composición nutricional de las plantas, ¿no? Llegando a los nuevos resultados con la dosis más alta. Esto es muy interesante desde el punto de vista de la influencia del microbioma en la composición de las plantas. Bueno, este ensayo quizás sea de todos el más interesante. Ha sido un ensayo científico para presentar en el Congreso Mundial de Bioestimulantes en 2017, que se hizo en Miami, tal como este año va a acontecer también en Miami. Y aquí, o sea, fue un ensayo en tomate donde, además de analizarse la producción, hemos analizado parámetros del estado fenológico de la planta, del estado fisiológico, pero incidimos también sobre lo que estaba pasando en la comunidad microbiana. Bueno, una vez más, hemos analizado pues, parámetros que nos dio una sensación sobre la respuesta a los estrés, ¿no? Una vez más, hemos analizado el SPAD, que mide la actividad fotosintética, y hemos visto que las plantas tratadas tenían un comportamiento mejor. Hemos también visto el índice de reflectancia fotoquímica, el conocido PRI, que es un potencial de capacidad de resistir o de responder a los estreses que las plantas tienen. Y aquí también hemos visto que las plantas tratadas tienen un potencial mayor de responder a los estreses que las plantas no tratadas. Bueno, desde el punto de vista de producción o fenológico, la analítica de las hojas nos ha dado también bueno, concentraciones, diferencias en la composición de los varios nutrientes, con diferencias entre las plantas tratadas con el consorcio y el testigo, o sea, en el nitrógeno, por supuesto, pero en el fósforo. Acordaros que este consorcio a base de bacilos y pseudomonas son microorganismos cuya función es desbloquear, movilizar mucho fósforo en el suelo, pero como he dicho también anteriormente, muchos de los nutrientes o micronutrientes que están muchas veces bloqueados con el fósforo, como el zinc, como el manganeso, ¿no? En este caso el zinc, las diferencias son muy grandes, muy significativas. Bueno, en cuanto a la producción, la diferencia fue la expectable dentro de este tipo de ensayos. Como he dicho, tenemos varios y estaban entre los 15, 16, 17% más de productividad, pero lo más interesante es el análisis que se hizo del efecto del consorcio, del biofertilizante, en la biomasa microbiana del suelo. Es interesante en el sentido, estamos hablando que medir la biomasa de un suelo, podemos hablar de toneladas por hectárea, ¿no? Y aquí lo que se aplica son 3 litros, 5 litros, 6 litros por hectárea. Pues la capacidad que estos consorcios, que estas bacterias tienen de multiplicarse es muy rápida. En una hora una bacteria puede llegar a 100.000, pero también lo más importante es ver y entender que el gran incremento de biomasa no es de estas bacterias, es de otras bacterias, de otros microorganismos, pero eso pasa porque estas bacterias del consorcio inicial van a producir condiciones
y metabolitos que permiten que el microbioma se desarrolle rápidamente de una forma rápida y estable. Eso es muy interesante. O sea, hemos visto que las plantas tratadas han tenido un número de microorganismos muchísimo superior a las plantas no tratadas, ¿no? La diferencia es más notable cuanto a bacterias que a hongos, pero con respecto a los hongos, es muy interesante el hecho de que la cantidad de micorrizas de las plantas tratadas con el consorcio microbiano subió para más del doble comparado con el testigo, ¿no? Es un poco lo que hemos dicho al inicio, o sea, que la micorriza influye en la masa microbiana del suelo, pero también los microorganismos de la rizosfera interfieren mucho en la cantidad de micorrizas existentes, ¿no? Bueno, la cantidad de bacterias solubilizadoras también ha subido bastante, ¿no? Es algo que era de prever. Bueno, por último, me gustaría enseñaros también algunos datos de otros ensayos que consolidan lo que hemos visto, o sea, con respecto a las comunidades microbianas. El primero es, en el ensayo de plantación de manzanas, por ejemplo, hemos visto que el número o la colonia de bacterias fijadoras de nitrógeno, que no existen en los consorcios que utilizamos, ha incrementado por el hecho de habernos utilizado consorcio con Azospirillum, con Saccharomyces y con Bacillus, ¿no? Otro de los parámetros o de los indicadores que podemos utilizar para ver la evolución o la actividad del microbioma del suelo es la cantidad de enzimas que existen en el suelo. Enzimas estas que son producidas por los microorganismos, ¿no? Y aquí en este ensayo en el cultivo de manzana hemos visto que la beta-oxidase y la beta-glucoxidase, o sea, enzimas que están muy asociadas a la degradación de la materia orgánica, a una actividad microbiana intensa, las plantas tratadas con el consorcio microbiano o el suelo de las plantas tratadas con el consorcio microbiano presenta una cantidad de enzimas superior o bastante superior al suelo de las plantas testigo, ¿eh? Por ejemplo, la fosfatase también hemos podido ver estas diferencias. Otro ejemplo de eso, y será al final, es un ejemplo de un ensayo en Sudáfrica, en cítricos, donde aquí hemos utilizado, bueno, ambos los consorcios que he hablado hoy, de forma separada y también en conjunto, pero de dos maneras. Una manera, o sea, una aplicación más dispersa en la línea y otra más localizada. Y en estos tratamientos, o sea, en estas modalidades, se aplicaron 40 unidades de fósforo, ¿no? Bueno, lo que hemos podido ver es que la aplicación de los biofertilizantes de una forma más bien distribuida a lo largo de la línea presenta más actividad enzimática que en las zonas donde se aplicó el biofertilizante o el inocuo de una manera más localizada, ¿no? Curiosamente, por separado, estos consorcios han presentado mejores resultados que la subutilización conjunta, ¿eh? Lo que muchas veces también viene consolidar lo que hemos dicho, que más microorganismos no implican mejores resultados. Creo que el hecho de que aquí también se haya aplicado localizadamente haya podido interferir en la cantidad de enzimas, en este caso la beta-glucosidase. Pero es de notar las diferencias que son estadísticamente significativas comparado con los testigos, ¿no? Bueno, más enzimas, hemos visto también este efecto, ¿no? O sea, las fosfatases, hemos visto que las plantas tratadas han tenido diferencias con respecto al testigo. Bueno, la urease lo mismo, ¿no? Bueno, con esto yo lo que he intentado es darlos un poco, sensibilizarlos para la importancia y para los efectos que los consorcios microbianos
pueden tener, quer en el suelo, en el microbioma, quer en el desempeño o desarrollo del cultivo que tengamos en manos, ¿no? Pero yo creo que la verdadera innovación, y en términos de conclusión, es tener en cuenta que los consorcios microbianos son muy interesantes, no solo por el hecho de que nos pueden hacer ahorrar en fertilizante o por el incremento de producción que nos puede dar en un determinado ciclo, pero yo creo que es importante considerarlos y verlos como los probióticos, ¿no? Como potenciadores de un microclima, de un microbioma más favorable, más sustentable del suelo donde vamos a cultivar este año, el próximo, los siguientes, ¿no? Y bueno, considerar este tipo de soluciones, herramientas para conseguir eso, suelos más productivos, más sustentables e incluso intentar llegar a los suelos supresivos, que son estos suelos, que es la meca de los suelos, donde incluso el microbioma es tan fuerte, tan estable, donde los patógenos no consiguen provocar enfermedades, ¿no? Yo creo que es eso, es ver un poco más allá y invertir en un suelo más sano, y para eso, o eso pasa por utilizar los consorcios microbianos o los biofertilizantes, como queramos llamarnos, ¿no? Bueno, yo agradezco vuestra atención, espero que os haya gustado y os haya suscitado preguntas, y ahora pasaríamos al espacio de las preguntas, supongo. Muchas gracias. Pregunta, ¿recomienda aplicar micorrizas en el cultivo de zanahoria? Bueno, buena pregunta. Empezamos con una pregunta difícil. Yo no digo que no recomendaría, pero teniendo en cuenta que el ciclo, por lo menos en mi realidad, estamos hablando de ciclos de 90 a 120 días, yo creo que sí podrá haber diferencias, pero me parece a mí incluso más interesante utilizar más este tipo de consorcios microbianos que he hablado a base de bacterias que quizás las micorrizas. Muy bien, Ángel Burgarsi pregunta, ¿cuál sería un cronograma de inoculación entre micorrizas y tricoderma? ¿Podría esto causar algún problema? Bueno, una vez más, depende. A ver, no sé cómo llamarle, un mito de que la tricoderma podía inhibir la micorriza menos, creo yo, que las tricodermas. Vamos a ver. Son diferentes. De hecho, hay casas comerciales que tienen productos donde incluyen los dos organismos, ¿no? Entonces, yo diría que lo más importante sería micorrizar primero, ¿no? Después ya, si queremos complementar la protección, podemos sí instalar o aplicar las tricodermas, ¿no? Una es un simbionte obligatorio, la micorriza. La tricoderma es un hongo saprófita que vive alrededor de las raíces, la rizosfera, y bueno, tiene la capacidad esta de consumir mucho de los pelos radiculares que van mordiendo, la materia que va creando, y a su vez pues micoparasitar ciertos hongos, producir antibióticos también. Una vez más, como un cronograma, si tuviera que decidir, esto depende mucho de los casos, pero yo diría primero micorrizar y después entonces pensar en las tricodermas si necesario. Muy bien. Félix Raúl Castro pregunta, ¿qué porcentaje de micorrización debe tener una raíz de planta para considerar una buena aplicación? Eso es una pregunta que yo sinceramente no sé responder. O sea, vamos a ver, depende de muchos factores, de la planta en sí y de la ¿cómo se dice? Las micorrizas presentes en el tipo de suelo, ¿no? La puntita de una raíz puede llegar a tener 40, 50 tipos de micorrizas diferentes, ¿no? Nosotros, cuando estudiamos esto, lo hacemos en condiciones muy controladas, ¿no? Es una pregunta realmente difícil de responder, por lo menos de mi parte, ¿no? Lo siento. William Valverde hizo una serie de preguntas. Dice, sabemos que los sandisoles tienen la capacidad de retener fuertemente el fósforo en el suelo. ¿Cómo podemos manejar
en el campo las bacterias solubilizadoras de fósforo si tenemos esta limitación por el suelo? ¿Y qué debemos hacer y cada qué tanto tiempo podemos hacer las inoculaciones? A ver, eso es una... A ver, esto es una cuestión importante y es eso, o sea, el hecho de insistirmos en inocular bacterias que tienen una acción solubilizadora de ese fósforo. Hay una cosa importante, ¿eh? Las bacterias utilizadas en este consorcio no solubilizan solo el fósforo inorgánico que está bloqueado, que está conectado por cuestiones de pH y está en forma de insolubles, pero también estas bacterias tienen la capacidad de producir enzimas que van a degradar el fósforo orgánico, que por ser orgánico no está soluble en la solución del suelo. Entonces, a ver, en estos suelos que tienen grande capacidad de retener fósforo, pero ese fósforo no está disponible, es muy importante y se debe hacer la aplicación de este tipo de microorganismos. El más importante serían las aplicaciones iniciales a la hora de plantar o de sembrar, pero en cultivos perennes es interesante hacerlo regularmente, ¿no? Sí, quizás con más intensidad en los primeros años, y todo esto tiene que ser parte de una práctica conjunta, o sea, de un conjunto de buenas prácticas que permiten mejorar las condiciones del suelo con respecto a la vida microbiana. No sé si he conseguido responder, pero sí, habiendo las limitaciones de estas que he hablado, los microorganismos son la solución para mejorar la disponibilidad del suelo del fósforo en este tipo de suelos. Muy bien, maestro. Luis Pérez Moreno pregunta, ¿cuál es la respuesta de sus tratamientos de R. irregularis en la protección de los sistemas radiculares de tomate y pepino contra patógenos de la raíz, como pueden ser hongos, nematos y bacterias fitopatógenas? Vamos a ver, una vez más, es muy interesante. Porque por eso, sí, vamos a ver, aunque no tengamos mucha información en cuanto a la producción de antibióticos por parte de las micorrizas, el hecho de que ocupan este espacio vital de la rizosfera, y con eso ya impiden la progresión de los hongos patógenos, ¿no? Por otro lado, el hecho de que haya una ligación a la planta y la planta regula muchas veces el tipo de simbiosis o el tipo de relación que tiene entre ella y el hongo, en el sentido que si todo va bien, la planta no necesita tanto la acción del hongo, y con eso lo frena produciendo determinados compuestos que son antibióticos. También todo eso son mecanismos que permiten a la planta estar más, ¿cómo se dice?, más eficaz, tener su sistema inmunitario más optimizado, ¿no? Y eso sí se nota, vamos a ver, al final se nota en una menor presión de enfermedades en el sistema radicular. Gracias, maestro. Olga García pregunta, ¿cuándo sugieren usar la presentación de Glomus con Leonardita y cuándo con algas marinas? Bueno, una vez más, no hay una intención, como si no hay un caso para uno o otro. La diferenciación esta fue el tipo de formulación. O sea, el tema de los ácidos húmicos nos pareció muy bien a la hora de formular un producto que tuviera suceso vía riego. A la hora de hacer las tabletas, porque son más útiles a la hora de plantar, de poner en el hoyo de plantación, no lo hemos conseguido con tanto suceso con los ácidos húmicos, o sea, ya por una cuestión de propiedades físicas del material, y por eso nos hemos decidido por el estiércol vermicompostado, que fue mejorado, complementado con el ascofilo nodoso. Ambos, o sea, la leonardita y el extracto de algas,
son muy bioactivos, o sea, tienen compuestos promotores de crecimiento, hormonas naturales, aminoácidos, pero no hay una razón por utilizar uno y otro. Aquí es más la formulación. Un va vía riego, el otro va en una tableta para poner en el hoyo de plantación. Gracias, maestro. Roberto García pregunta, ¿existen algunos productos relacionados o aplicables en el cultivo de rosa? Sí, vamos a ver, todos estos consorcios que nosotros, bueno, que yo he hablado y he enseñado con algunos, a ver, con algunas especies más comunes, esto funciona de la misma manera ayudando a plantas, a especies ornamentales, ¿no? En el caso de las rosas también podemos, con este tipo de microorganismos, optimizar la fertilización o la nutrición de los rosales, pero también incrementar su capacidad de resiliencia contra los estreses, ¿no? E incluso mejorar la calidad de los botones florales, ¿eh? Es algo que nosotros no tenemos estudios científicos, pero tenemos clientes, sea productores de flor de corte, que utilizan con mucho suceso los biofertilizantes, en este caso los consorcios que he comentado aquí. Gracias, maestro. Leonardo Daniel Borrego Osuna pregunta, ¿estos consorcios bacterianos favorecen el desarrollo radicular? Sí, por supuesto. Vamos a ver, siempre, por muchas y variadas razones. O sea, a ver, las micorrizas, si por un lado sustituyen la parte del sistema radicular, por otro lado, el hecho de movilizar más agua y más nutrientes permiten crear sistemas radiculares, porque parte de la función del sistema radicular también es reserva de nutrientes y reserva de comida y, perdón, reservas para la planta, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, los consorcios bacterianos, además de disponibilizar más nutrientes, y eso hace con que el sistema radicular sea más fuerte, también estimulan, desde el punto de vista hormonal, la producción de nuevas raíces, de más raíces. Entonces, siempre hay un efecto positivo en el sistema radicular de este tipo de soluciones. Adrián Barreda Calera pregunta, en frutales, ¿la micorización debe de agregarse al momento de plantación? Sí, siempre, hombre, siempre. Si posible, sí, es el timing perfecto, el mejor timing es a la hora de la plantación. Cuando se pone el árbol en el hoyo de plantación, si posible, la micorriza conjunto. Pues de ahí habemos desarrollado la tableta. Si no lo hacemos en ese momento, pues ya con hidroinyector o vía sistema de riego, el cuanto antes. Cuanto antes empiece, mejor. Luis Pérez Moreno pregunta, ¿cuál es la respuesta de sus tratamientos de Bacillus, Pseudomonas y otros microorganismos en la protección de los sistemas radiculares de fresa contra patógenos de la raíz? Bueno, una vez más, es muy, muy interesante en el sentido de que nosotros en Ashford no desarrollamos mucho ensayos específicos solo vocacionados para el biocontrol. Ahora tenemos el feedback del campo también, ¿no? Y eso sí, o sea, las plantas donde se ha aplicado estos biofertilizantes, su respuesta en producción, y quer en producción, quer en vegetación, es muy fuerte, incluso en situaciones donde se ve infecciones con fitófora o con fusario. La respuesta de la planta es diferente y la capacidad de la planta ¿cómo se llama?, de sobrepasar la infección después del tratamiento también es muy, muy importante. Aquí hay que tener cuidado con esto, o sea, de que si incluso hay que recurrir a fungicidas o, bueno, a fitosanitarios, lo importante es que en el periodo inmediatamente antes de aplicar el biofertilizante y inmediatamente después de aplicar el biofertilizante, estaremos hablando 4 o 5 días, una semana, tener cuidado para no utilizar fungicidas o bactericidas. Pero después de eso, si es necesario, sí lo podemos hacer y aunque podamos, ¿cómo se llama?, destruir parte de estos microorganismos que hemos puesto, hay ya una dinámica en el suelo
¿no? De multiplicación, de crecimiento microbiano, que va a aguantar el impacto negativo que el fitosanitario tiene y en el final la planta va a responder más rápido y mejor porque la biomasa del suelo también está más fuerte y responde más rápido. La biomasa buena, no los patógenos. Joaquín Salas pregunta, una vez aplicadas estos microorganismos, bacterias, hongos benéficos en nuestro cultivo, ¿cuál es su tiempo de vida útil en el que permanecen activos en nuestros suelos o cultivos? Depende mucho. Si hablamos de micorrizas, no es fácil decir, pero estaremos hablando de meses, ¿no? Y incluso años. En las bacterias, en los conceptos bacterianos, es más difícil. Pueden ser pocos días, a unas cuantas semanas o algunos meses. Lo importante es, como he dicho, la vida útil de una bacteria es muy corta. Lo importante es que al utilizar esto disparamos, o sea, damos el primer señal, encendemos la hoguera de la biomasa. Y sí, lo que sabemos es que independientemente de la, ¿cómo se llama?, la persistencia de las colonias que inoculamos al inicio, lo que vamos a tener es su legado. O sea, vamos a tener más microorganismos, más fuertes, porque en algún momento nosotros hemos ayudado a crear esta comunidad, aplicando el consorcio. Entonces, no es fácil decir cuánto tiempo, pero sí sabemos que independientemente del tiempo, depende mucho del cultivo, de las condiciones, de esto, el efecto este positivo en la comunidad microbiana de ese suelo, en ese cultivo, sí va a mejorar y sí va a persistir por mucho tiempo. Angulo Bojorquez pregunta, ¿tiene acción antagonista el hongo Poconia contra micorrizas, Bacillus sp o Tricoderma? Realmente no lo sé. Eso es algo que podría mirar y podría ver, pero no puedo contestar. Alguna podrá, sí podrá tener. Sí, antagonismo es distinto a aniquilarlo. Podrá en determinados momentos, como se dice, frenar el desarrollo, ¿no? Pero no tengo información suficiente para contestar a esa pregunta. Lo siento. Daniel Eduardo García pregunta, ¿este consorcio puede mezclarse con otras soluciones orgánicas como lixiviados para realizar un fertirriego en el cultivo de arándano? Sí, pueden. Vamos a ver, algo importante, no hemos hablado de eso, pero al inicio, cuando empecé a trabajar con estos consorcios, tenía miedo de mezclarlos con otras cosas. Hasta que nos hemos dado cuenta de que la agua limpia, la agua pura, mata bacterias. Una agua sucia, o sea, una agua con alguna conductividad, ayuda incluso a las bacterias. Esto tiene mucho que ver con las diferencias de potencial osmótico en la bacteria y el medio, ¿no? Incluso hemos hecho ensayos donde al salinizar el medio de cultivo, la multiplicación de las bacterias disparaba hasta un determinado punto. Entonces sí, se puede mezclar e incluso puede ser beneficioso. Julio César Pérez Hernández, ¿cómo hacen el intercambio de nutrientes micorriza raíz y cuánto tiempo tarda para que se noten los beneficios? Difícil. Bueno, aquí, vamos a ver, yo no tanto de experiencia hecha, porque tampoco llevo tantos años, pero de hablar incluso con investigadores que llevan 20, 30 años. A ver, el intercambio de los nutrientes es algo muy, ¿cómo se dice? Es complicado de explicarlo. Podemos intentar ponerlo sencillo, pero en realidad es muy complicado. Sí, cuando hablamos que, y gracias por la oportunidad que me habéis dado de decir lo que siempre digo con respecto a las micorrizas, que es esto más que una simbiosis. La micorriza es como un casamiento entre la planta y el hongo, pero un casamiento de muchos años. Tiene fases buenas y fases malas. Esto depende mucho de las condiciones que la planta tiene a su alrededor. Como he dicho anteriormente, si todo va bien, la planta no tiene tanta necesidad de la micorriza o de la micorrización y entonces la frena, por así decir. O sea, estos intercambios paran o se ralentizan.
si por si acaso las condiciones no son tan óptimas, la planta realmente siente la necesidad de tener ahí una ayuda suplementar, la planta tiene que pagar por eso, y entonces una vez más, o sea, la simbiosis empieza a funcionar y los cambios de nutrientes son más activos. Bueno, yo por lo menos aparte de la pregunta he contestado, ¿no? Sergio Tulio Aquino Olmedo. ¿Cada cuánto tiempo se inoculan los consorcios? A ver, como he dicho, es así, en el tema de las micorrizas es fácil, o sea, es la plantación, punto. O sea, las primeras fases del cultivo es esencial, ¿no? Si es una plantación de árboles, el primer año. En un cultivo vegetal, pues ya en semillero, en los primeros riegos, en los primeros días o semanas, es esencial. En cultivos perennes y cuando hablamos de consorcios microbianos, puede ser interesante a cada año reforzar el inóculo, ¿no? Eso depende mucho del cultivo, mucho de la experiencia y del feeling del técnico, del agricultor. Fernando Javier Cantú Galindo. ¿El abuso de la fertilización al suelo puede afectar la acción de las micorrizas o de las especies de bacterias que manejan en el suelo? Sí puede, a ver, sí puede. Es decir, bueno, de hecho es algo, bueno, he hablado de eso, o sea, fertilizaciones muy fuertes en fósforo o en nitrógeno, y quizás más el nitrógeno que el fósforo, aunque las micorrizas estén muy asociadas a, como decir, a la disponibilidad y absorción de fósforo, quizás el nitrógeno sea incluso más limitante o más preponderante en la necesidad de la planta micorrizar o no. Y después también, ¿no? A ver, cuando hablamos en fertilizaciones excesivas, hay que ver, o sea, en determinado momento podemos estar salinizando de tal forma los suelos que al ser muy también limitante para la raíz, para la planta y para las raíces, es limitante para la comunidad microbiana. En esos casos, los consorcios microbianos como los que he presentado pueden ser una solución de intentar mitigar el exceso de fertilización, que nunca es bueno. Punto. Gilberto Rodolfo Medina hace la siguiente pregunta. ¿Es recomendable utilizar estos biofertilizantes directamente en la raíz al momento del trasplante de fresa? Sí, o sea, vamos a ver, sí. Sé bien que en fresa y, bueno, que la entroponía o el loma de suelo, o sea, lo que se suele utilizar son productos vía riego. La verdad es eso, o sea, es casi directo a la raíz. A ver, si quisiéramos poner una tableta de micorrizas y la planta de fresa encima de eso, no habría problemas. Incluso estaría muy bien desde el punto de vista de la optimización de la micorrización. No es práctico desde el punto de vista laboral, de mano de obra, porque es caro, muchas plantas por hectárea. Roberto Carlos Salcido pregunta, ¿el nutriente de las micorrizas pueden ser aplicadas en cultivos de frijol para mejorar el rendimiento de los granos? Sí, de hecho, tenía inicialmente en la presentación un ensayo también certificado bueno, por resultados muy interesantes, en la casa de los 30% más de producción, o sea, de micorrizas en judías verdes, ¿no? Sí, o sea, es interesante. También tiene mucho que ver, una vez más, con lo que pretende el agricultor, también con el ciclo del cultivo, pero sí, es interesante. Víctor Nieves Frausto pregunta, ¿qué piensa del proceso de liofilización como método de conservación de los microorganismos y es cierto que este método garantiza su viabilidad por muchos años? Bueno, es una técnica, es un método, depende de qué tipo de microorganismo estamos hablando. Bueno, muchos años, no sé qué decirte. 1 o 2 años sí, aunque incluso sí, se baja la viabilidad del consorcio
a bajar, baja muy poquito. Entonces sí, es un método interesante de utilizar. Sí. Muy bien, maestro. Esta es la última pregunta. Álvaro Uriel Castro Morales pregunta, antes de plantar, ¿recomendaría la inoculación del suelo con microorganismos como micorrizas, bacilos y tricoderma? A ver, antes de plantar no hace mucho sentido. Vamos a ver, si es inmediatamente antes de plantar, sí se puede intentar. De otra manera, no. Vamos a ver, las micorrizas son simbiontes obligatorios, se necesitan un huésped para asociarse, ¿no? Lo mismo, todos estos microorganismos, vamos a ver, que los bacilos o incluso las tricodermas, para ¿cómo se dice? Para desarrollarse necesitan que en su entorno haya el hóspede, ¿no? Produciendo exudados, produciendo alimento, ¿no? Entonces yo supongo que lo mejor será en el momento de plantación o post-plantación aplicar. Antes, no sé, o sea, no creo que sea mejor que antes que durante la plantación y enseguida después de plantación. Muy bien, muchas gracias, maestro. Y a nuestros asistentes, también muchas gracias por quedarse. A continuación les proporcionaremos una encuesta. Al llenarla, se ganarán el derecho de recibir nuestra constancia de participación y el material del evento lo pueden volver a ver por medio de redes sociales. Muchísimas Gracias a gracias. usted y muchas gracias a todos por las preguntas. Espero que haya correspondido a las expectativas con mis respuestas y un gusto, un placer. Muchas gracias. Asfert Global es una empresa especializada en biotecnología. Nos centramos en el desarrollo de nuevas moléculas orgánicas de origen natural y recientemente hemos invertido en la creación de biofertilizantes a base de microorganismos. El objetivo principal es ayudar a los agricultores a aumentar la producción con calidad y preocupación ambiental, por lo que siempre decimos que desarrollamos nuestra tecnología con los pies bien asentados en el suelo. En el área de la biotecnología, Asfert Global colabora con los agricultores para lograr una agricultura más sostenible a través de una producción de alto rendimiento. El objetivo de este proyecto es producir biofertilizantes. Los biofertilizantes tienen la ventaja de utilizar microorganismos que permiten un uso más eficiente de los recursos y el aumento de la productividad con cantidades menores de fertilizantes químicos sintéticos y, por lo tanto, contribuyen a un mejor uso de los recursos, tanto en cuanto a la biosfera como a los propios productores. Esto tiene implicaciones ambientales, ya que al utilizar menos fertilizante, producimos un impacto menor sobre la atmósfera, el suelo y el agua, y por lo tanto, un medio ambiente de mayor calidad. Otro aspecto es el uso de microorganismos como unidades que fomentan las defensas de las plantas contra las bacterias y los hongos, e incluso contra los agentes abióticos como la sequía, las temperaturas extremas y otros efectos ambientales adversos. La conferencia de hoy. Agradecemos profundamente a toda nuestra audiencia por su asistencia, así como a nuestro ponente participante y a la empresa patrocinadora del evento.